Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carolina Torrado, trabajo en Genexus Consulting, me encargo del área de desarrollo de Smart Devices y junto con Pablo y Ignacio Berreta me gustaría presentarnos las aplicaciones empresariales que hemos desarrollado. Bueno, hay una ola tecnológica que no la podemos negar, que es la ola de los Smart Devices. Si no todos tenemos un Smart Device, próximamente seguro tengamos todos un Smart Device debido a cómo va a ser el movimiento de ventas a futuro para los Smart Devices. Esa ola, bueno, nos da N ventajas, ¿no? Nosotros cuando le vamos a presentar a los clientes, bueno, para pasarse a utilizar esta ola, empezar a subirse, bueno, lo que nos pasa son que tienen muchas dudas los diferentes gerentes de ¿para qué yo voy a construir una aplicación Smart Device? O sea, ¿qué me beneficia a mí construir una aplicación? ¿Qué funcionalidades le puedo ofrecer a mis clientes? ¿No? ¿Qué tipo de arquitectura tengo que implementar para poder utilizarla? Etcétera, etcétera. Estas dudas son las que, bueno, queremos presentarles hoy, contarles casos de experiencia que hemos hecho y poder sacar estas dudas un poco adelante. Bueno, la primera de todas, ¿para qué yo quiero una aplicación Smart Device? Hoy justo Aníbal contaba en una charla, en las charlas de toda la aplicación que tiene que tener en la cartera o en el bolsillo, que, la realidad es que nosotros con los Smart Devices podemos estar más cerca de nuestros clientes como nunca estuvimos. Podemos llegar a estar al lado del cliente 24 horas y cuando no estamos en la cartera o en el bolsillo, lo tenemos en la mesita de luz prendida. O sea que seguro tenemos una ventaja y una cercanía con el cliente que nunca hemos tenido y que deberíamos aprovechar. Tenemos que sacar fruto de esa cercanía con el cliente. O sea que los Smart Devices los tenemos que ver como una diamante en bruto. Tenemos que potenciar y aprovechar esa cercanía que nunca tuvimos con los clientes. ¿Cómo podemos llegar a armarlo? Bueno, hay varios tipos de aplicaciones. Hay aplicaciones que son las Consumer Applications, que son las aplicaciones que van a tener los diferentes usuarios. Por ejemplo, registrar su peso, registrar el deporte que hacen, medir la distancia de deporte, etcétera, etcétera, que son más de usuarios. Yo en mi casa registro N aplicaciones, lo utilizo en aplicaciones, tuiteo, chateo, mando fotos, etcétera. Pero hay todo un grupo de aplicaciones que son las aplicaciones empresariales, que como que están quedándose atrás en el desarrollo de las aplicaciones para Smart Devices. Estas aplicaciones nos pueden dar, por ejemplo, la autorización de un proceso del workflow, podríamos incluirlo en el Smart Device, o podemos darle disponibilidad de información a nuestros usuarios cuando están lejos de las oficinas y no tienen que prender una computadora para encontrar la información. Podemos hacer N aprobaciones, consultas, estadísticas, utilizar las potencias del celular, por ejemplo, el GPS, la cámara de fotos, etcétera, etcétera, para poder integrarlos y potenciar las funcionalidades de las aplicaciones que ya tenemos. Estoy hablando más que nada de aplicaciones empresariales y tenemos que tener el concepto de que cuando usamos aplicaciones empresariales estamos hablando de que vamos a agregar un nuevo módulo a seguramente una aplicación que ya existe, que está en producción, que los datos son sensibles, que la información seguramente la vamos a tener que cuidar, los usuarios, etcétera, etcétera. Entonces, las aplicaciones que le vamos a contar un poco hoy son 4 en particular. Una es la aplicación para Sancor que hicimos para lo que es el SNID, Poder Judicial y ANCAP. Estas aplicaciones, junto con un par más, entre todas las realizamos en 3 meses y medio, o sea que el desarrollo de las aplicaciones es bien rápido. Y les voy a pasar con Pablo, que va a estar contándoles las primeras aplicaciones. Hola, primero que nada yo les voy a estar presentando un tipo de aplicaciones. Las aplicaciones que hicimos para el Poder Judicial, tanto como para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, son ambas aplicaciones de consulta. ¿Qué queremos decir con aplicaciones de consulta? Nos estamos refiriendo a aplicaciones que disponibilizan datos que ya están disponibles o en consultas públicas o bien en la operativa del sistema. Entonces, ¿qué diferencia tenemos entre estas dos aplicaciones de consulta? Les presentamos las dos porque la del sistema de gestión de tribunales está disponibilizando datos que son públicos. Básicamente los datos de los expedientes, si nosotros pedirlos a un juzgado, tienen la obligación de dárnoslos. Entonces, al ser datos públicos, esta aplicación va a ser sin seguridad. Dado que tú sepas el identificador del expediente, vas a poder ver los datos. La diferencia es que la aplicación hecha para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, en particular el SNIG, es sobre datos del productor. Es más, en este caso vamos a usar los datos de un compañero de trabajo. Los datos son propietarios del productor. Vamos a estar viendo los animales de ese productor. Entonces, para eso usamos la seguridad implementada con el GAM. Bueno, como dijimos, primero vamos a ver la aplicación para el Poder Judicial.
Para poder entender la aplicación desarrollada en Smart Devices para el Poder Judicial, primero vamos a ver qué hacía la aplicación web que presentaba los datos de la consulta pública del Poder Judicial. El Poder Judicial ya tenía un sistema que automatizaba cierta parte de la gestión del expediente. Lo que hizo el SGT fue quitar el papel y automatizar toda la gestión del expediente. Entonces, hoy en día ellos tenían que ingresaban el identificador único de expediente y se podían mostrar tanto los datos de la consulta del sistema anterior como los datos del SGT. Los datos que nosotros estamos disponibilizando para Smart Device son únicamente los del SGT. Entonces vamos a concentrarnos un poco en los datos del SGT. Primero teníamos una parte donde mostrábamos datos generales del expediente, como pueden ser en qué organismo está siendo gestionado en este momento, la fecha de inicio de trámite, el autocaratulado. También mostrábamos datos como son quiénes son las partes integrantes de ese expediente. Las partes son los interesados en el expediente, el demandado, el demandante. También veíamos otros datos como los participantes del expediente. Los participantes son otras personas, ya sea físicas o jurídicas, involucradas en el expediente, pero que no se van a ver afectadas por lo que pase. El ejemplo clásico es un perito que sirvió de testigo en ese caso. Ese perito está involucrado en el expediente, pero no va a ser afectado por lo que suceda. Los datos que son más interesantes para los involucrados o para el abogado son los movimientos del expediente. Los movimientos del expediente es qué está sucediendo con el expediente en sí. Por ejemplo, que hubo una determinada sesión de audiencia, que hubo una determinada decisión judicial, que pasó al despacho del juez. Todas esas cosas las entienden los abogados. Esto ya estaba disponible en la consulta pública y nosotros lo que hicimos fue migrar esa aplicación a Smart Devices. Para migrar esa aplicación a Smart Devices, obviamente tenemos que hacer un diseño apropiado. Entonces lo que hicimos fue primero tener un icono para la aplicación, tener un splash para la aplicación y como dijimos, la aplicación lo primero que va a recibir es el IUE, el identificador único de expediente. Dado eso, vamos a poder ver los mismos datos que vimos en web. Vamos a poder ver los datos generales, las partes, los participantes y la parte más interesante es la parte de los movimientos, porque esta es la que se va a actualizar más seguido. Bueno, nosotros podemos ver los detalles de cualquiera de una de esas grillas que vimos, pero nos vamos a centrar un poco en los detalles del expediente, de los movimientos del expediente, perdón, porque son los que nos interesan. ¿Qué tiene de distinto los movimientos del expediente? Que nosotros le agregamos una funcionalidad, es que si tiene documento adjunto, se puedan ver esos documentos adjuntos. ¿Cómo hicimos eso? Lo hicimos mediante interoperación con los servicios que tiene el celular. Básicamente, los documentos adjuntos los tenemos disponibles en una URL y le pedimos al celular que lo muestre en el browser. Eso me dispara algo una conversación que tuve con gente del Poder Judicial. Ellos lo que me dijeron es, yo ya tengo disponible la información en la página web, ¿por qué hacer una aplicación para Smart Devices? Mi respuesta, la primera que se me ocurrió fue, y bueno, la aplicación web no se va a ver bien en un celular. Entonces ahí, muy inteligentemente, me contrapreguntaron, ¿y yo no podría hacer una página web que se vea bien en el celular? Bueno, ahí tuve que pensar un poco más el por qué nosotros hacemos aplicaciones para Smart Devices. Pero hay una respuesta concreta, que es que si nosotros hacemos una aplicación nativa, nosotros podemos interactuar con todos los servicios del celular, ya sea el envío de SMS, las llamadas telefónicas, el registro en el calendario y muchos otros. Entonces, por ejemplo, ellos tienen sesiones de audiencia que se agendan para el expediente. Un abogado puede estar interesado en, si hay fijado una sesión de audiencia para la semana que viene, hacer un registro en el calendario del dispositivo móvil. Entonces nosotros le podemos dar más funcionalidades al usuario a medida que nosotros hagamos aplicaciones para Smart Devices. Bueno, ahora lo que vamos a mostrar un poco es la arquitectura que tenemos para esta aplicación. Primero que nada, la aplicación del SGT ya estaba desarrollada en una KB 9.0 que estaba desplegada en un Apache integrado con un Tomcat y accediendo a base de datos Oracle. Esa KB era muy grande para migrarla, entonces nosotros tuvimos que buscar una solución que no implicara migrar toda la KB a la Evolution 2 para implementar el módulo para Smart Devices. La solución propuesta y que está funcionando
es hacer una KB en la Evolution 2 que implementara el módulo de Smart Devices. La comunicación entre una KB y la otra se hizo mediante Web Service OAuth. ¿Por qué nombro Web Service OAuth? Porque básicamente la comunicación entre los dispositivos y la KB Evolution 2 es mediante Web Service REST. La palabra SOAP la usé para diferenciar el tipo de Web Service. Bueno, esta sería la aplicación para el Poder Judicial. Ahora veamos la aplicación para el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Básicamente acá, como dijimos, lo que hacemos es registrar los datos, loguearnos con el usuario de un productor y mostrarle los datos de ese productor. ¿Qué son los datos que le mostramos? Lo que tenemos son todos los animales que tiene ese productor. Básicamente, los animales se identifican por el dispositivo que tienen en la oreja, la caravana. Ustedes van a ver que nosotros vamos a llamar dispositivo como sinónimo de animal. Y otro dato importante es que para cada animal, dado que tenemos la trazabilidad, se van a poder ver todos los eventos que sucedieron sobre ese animal. Básicamente, lo que quería el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca era disponibilizar estos mismos datos para Smart Devices. Bueno, obviamente hicimos otra aplicación para Smart Devices. La diferencia de esta es que va a tener un login con DICOSE como nombre de usuario y la misma contraseña que utilizan en el portal actualmente. Dada esa aplicación, vamos a poder acceder a la lista de animales. Si nosotros presionamos aquí en este icono sobre la derecha, vamos a poder acceder a los detalles de ese animal, y si presionamos en el icono del calendario, vamos a poder acceder a los eventos de ese animal. Vayamos primero a ver los detalles del animal. Dentro de los detalles del animal vamos a poder ver datos generales como sexo, raza, edad. Dentro del registro del animal vamos a ver si está trazado o no, si está vivo o no. Hay algunos que consultando yo vi que decían faenado. En realidad a mí lo que me pasa es que al no tener conocimiento del dominio los datos no me dicen mucho, pero preguntándole a los compañeros que tienen animales, los datos son muy razonables. Bueno, también podemos ver los datos de los tenedores, que es quién es el propietario, en dónde está, quién lo está teniendo en tenencia. Y los otros datos que podemos ver, ¿se acuerdan si clicábamos en el calendario? Son los datos de los eventos. Dentro de los datos de los eventos, acá podemos ver que los desplegamos en forma vertical. ¿Qué sucede? Algo que les queríamos mostrar acá en los eventos es que ustedes pueden mostrar los mismos datos de distinta manera según si el celular lo tiene en vertical o acostado. Básicamente eso es implementar solamente otro layout. Se puede hacer esto no solo para distintos tipos de dispositivos, sino para la orientación en lo que tenemos al celular. Bueno, también podemos ver los datos generales del productor, disculpen, y vamos a tener opciones para salir. ¿Por qué es importante tener una opción salir cuando estamos hablando de un sistema con autenticación? Porque si yo dejara logueado a la aplicación y perdiera el celular, hay otra gente que va a poder consultar mis datos. Bueno, la arquitectura del sistema del SNIC es muy parecida a la que vimos para el Poder Judicial. La diferencia más grande es que el ambiente es .NET y no Java. Si ustedes se fijan, la operativa del SNIC estaba hecha en una KB 9.0.NET sobre IS6, accediendo a base de datos SQL Server. La otra diferencia que vamos a ver es que nosotros tenemos la base de datos del GAM. ¿Para qué tenemos la base de datos del GAM en este caso? La tenemos para configurar cómo nos autenticamos. ¿Por qué me refiero a configurar? Porque en este caso nosotros lo que hicimos fue configurar en la base de datos del GAM que el GAM usa un web service externo para autenticar en la aplicación. Por eso es que nosotros decíamos se va a estar logueando con el mismo sistema de autenticación que tenía la aplicación web. Bueno, ahora Ignacio va a seguir presentando la aplicación de CISPER. Gracias.
Bueno, a continuación voy a pasar a mostrarles un poco lo que estuvimos trabajando en ANCAP. En ANCAP, hoy por hoy hay una aplicación de sistema de gestión de personal que cuenta con más de 2.500 usuarios. Sus funcionalidades van desde el mantenimiento de los datos personales de los funcionarios hasta participar del proceso de liquidación de sueldos. Como parte de dicho proceso, el sistema se encarga, entre otras cosas, de controlar que los funcionarios cumplan con sus respectivos horarios. Pero, ¿qué sucede cuando un funcionario no se ausenta o no cumple con su horario o trabaja fuera de horario? Para esto existe lo que se denominan anuncios. Los anuncios son avisos al sistema que dejan constancia y justifican estas diferencias de horas. Los mismos usuarios ingresan los anuncios al sistema y sus superiores deben autorizarlos. Para esto se creó un proceso de workflow que gestiona dicho flujo de autorizaciones. Este proceso es una tarea crítica para el sistema, por el volumen y la complejidad de los datos que se utilizan. Estamos hablando de que se ingresan más de 1.100 anuncios por día. Frente a esta realidad, nosotros en GeneXus Consulting visualizamos la posible utilidad que podría tener un sistema que apoye a los funcionarios, a los jefes, en la tarea de autorizar dichos anuncios cuando no se encuentran frente a su PC, ya sea porque están trabajando fuera de la oficina o por cualquier otro motivo que puedan tener. Por eso se desarrolló y se le presentará en ANCAP una solución para Smart Devices. Bueno, esta es la aplicación. En esta aplicación el jefe, lo que hace el funcionario que debe autorizar anuncios, debe loguearse al sistema y se le presenta una lista con todos los anuncios que puede trabajar. Como podemos ver, se listan los datos más relevantes de los funcionarios y de los anuncios, y sobre esta pantalla el funcionario puede realizar acciones, ya sea autorizar o, como podemos ver también, otras acciones que son rechazar el pedido, filtrar sobre la pantalla o cerrar la sesión. Para lo cual lo único que deben hacer es seleccionar sobre los anuncios que desean trabajar y realizar la acción que quieran, ¿no? Bueno, por último, lo que pueden hacer en esta pantalla también es desplegar más información sobre los anuncios, simplemente presionando sobre los mismos, y podemos realizar también las mismas acciones sobre esta pantalla donde vemos más detalles de estos anuncios. Por último, también pueden visualizar las etapas del flujo por las que atravesó la tarea y autorizarlo o rechazarlo como es lo que ellos quieren. Bueno, y para hablarles un poquito de la arquitectura de este sistema, es muy similar a la que ya presentó Pablo. Estamos trabajando con una AKB operativa, que es el sistema web que ya tienen hoy en día trabajando, que está en Evolution 1 y generado para Java y WebFear. La base de datos con la que opera es un DB2 que se encuentra dentro de la S400 de ANCAP. Para la aplicación Smart Device que generamos, lo que se hizo fue partir desde una AKB completamente nueva y separada de la anterior en la Evolution 2, aprovechando las mismas tecnologías de Java y WebFear que ya se daban para la aplicación web. Utilizamos GAM, igual que en la aplicación del SNIC, para interactuar y loguearnos con el sistema, igual que en el SNIC está configurado con un web service externo que lo brinda la AKB operativa que ya teníamos. La seguridad ya está brindada desde ahí. Y la comunicación con los devices es de la misma forma que explicó Pablo, a través de servicios REST. Bueno, y ahora los dejo con Carolina, que les va a mostrar un poco sobre Sancor. Bueno, les cuento un poco. Hace poco hubo una charla de Sancor que contaba un poco la complejidad que ellos tienen de producción, ¿no? Tienen 4 millones de litros procesados por día, 1.800 supermercados que atienden, más de 90.000 comercios que tienen que atender. Ahora nosotros desarrollamos una aplicación Smart Device para apoyar a una de esas áreas, ¿ah? Que es la área de los ejecutivos de cuenta, que van a visitar día a día a esos 1.800 supermercados o los 90.000 tiendas minoristas, ¿ah? En esta aplicación, o sea, está enmarcada, como les comentaba, es una aplicación empresarial que está enmarcada en un sistema que ya estábamos construyendo, que es el sistema comercial de Sancor, ¿ah? Que es un sistema donde estamos dándole a todos los ejecutivos de cuenta, concesionarios, a los clientes de Sancor,
algunos sistemas, en particular sistemas donde tienen, digamos, dashboard de información, de consulta de información, de cómo vamos con las ventas contra el objetivo de ventas, cómo voy en la cobertura de los productos, etcétera, etcétera. Indicadores, semáforos. Bueno, enmarcados en esta aplicación también hay una aplicación que es la consulta del saldo. El saldo que nos da la información de para cada uno de los clientes que yo atiendo, cuántas facturas tengo, cuánto importe queda de cada factura por pagar, cuánto se le va a vencer a este cliente para pagar mañana, pasado, traspasado, para que yo le pueda ir a negociar en el lugar, digamos, cuándo va a realizar los pagos, etcétera, etcétera. Bueno, en esta aplicación lo que quisimos hacer era disponibilizarlo. Hoy la operativa, lo que pasaba con los ejecutivos de cuenta es que esa información la tenían en el sistema comercial, se la tenían que, si voy a hacer las visitas, o descargar o prender mi laptop en el cliente, tener que llevarla, etcétera, etcétera. Para poder hacer más efectivo este trabajo de impresión de todos los saldos antes de ir a visitar a los diferentes clientes, es que decidimos realizar una aplicación Smart Device. A diferencia de las aplicaciones Smart Device que les comentaban antes, esta aplicación Smart Device es una aplicación desconectada. Está realizada con la versión Tilo de GeneXus, la que está empezando el proceso de alfa testing. Esta consulta, esta aplicación lo que hace es, bueno, cuando yo me conecto de mañana, me descargo toda la información a mi celular, o cada vez que yo me conecto se va a descargar toda esa información al celular y queda residiendo en la base de datos del celular. Lo que se descarga en el proceso digamos, de sincronización, que se le llama, digamos, la aplicación web al dispositivo, es solo la información del ejecutivo de cuenta puede visualizar. O sea, se le descarga en su celular los clientes, los comprobantes, etcétera, de los clientes que él puede atender. O sea, que es controlada la sincronización. No es que descargue toda la información de la base de datos de Sancor, que es bien grande, sino es controlada a lo que él puede visualizar. Entonces les vamos a mostrar todos los clientes, para cada cliente su información general, los comprobantes, los valores que tienen, que son los diferentes cheques que ha pagado, la cantidad de montos a vencer, etcétera, etcétera. Como arquitectura diferente a las que les han planteado en esta, bueno, la primera KB operativa, que es la KB donde está trabajando en la Evolution 1 y se hizo el sistema comercial, el portal comercial, que tiene su base de datos en SQL Server, se crearon servicios para poder descargar, digamos, a los celulares y a la base de datos de los celulares toda esa información de los saldos de cada uno de los clientes que yo puedo visualizar. El proceso sería, yo me logueo en un celular, se consulta a través de servicios toda la información y se descarga y queda residiendo en el celular. Tenga red o no tenga red, cuando hago las visitas a mis diferentes clientes, tengo la disponibilidad de ver todos los datos de mi cliente. Es más, podría llegar a hacer actualizaciones después de información, por ejemplo, la fecha del pago asignada que me dice que van a pagar, para que yo después, la próxima vez que tenga conexión, se vuelva a subir esta información. Bueno, lo que le queríamos contar un poco de estas aplicaciones, esta arquitectura, es para que despertar esa chispa en el desarrollo de aplicaciones empresariales. O sea, ver, nosotros le decimos ese 80-20, que hay un 20% de la aplicación que el 80% de los usuarios son los que más utilizan. Ese 20% de la aplicación tal vez potenciarlo, o sea, primero disponibilizarlo en los dispositivos que tienen nuestros usuarios, constantemente al lado de ellos. Y después potenciarlos, ver si alguna funcionalidad, por ejemplo el GPS, etcétera, etcétera, nos pueden llegar a servir para poder potenciar la funcionalidad que no lo tenemos con un notebook, por ejemplo. Bueno, lo que queríamos era un poco invitarlos a esta ola tecnológica, que se suban a la ola, que desarrollen aplicaciones, en especial para sus clientes. Bueno, y en caso que necesiten ayuda, estamos para ayudarlos en el proceso. Muchas gracias.